foco de atención, mi intención, porque yo creo que buscar a Dios tiene que ser intencional. Yo debo estar intencionalmente, constantemente buscando a Dios. ¿Por qué? Porque es un norte hacia el cual yo me dirijo, porque entiendo lo que eso representa y significa para mí. Cuando yo tengo un negocio, cuando yo tengo algo mío y yo quiero llevar eso a un punto alto, yo me enfoco en eso y trato de hacer una y otra cosas para lograr llegar a ese punto. Llámese estudio, llámese un negocio, llámese cualquier actividad, cualquier cosa que yo haga en mi vida personal. Y cuando yo incluyo a Dios en eso, entonces me enfoco en eso. Creo que es importante que tomemos en cuenta que en este tiempo en el que vivimos, enfocarse en Dios no es fácil, pero no es fácil si estamos demasiado llenos de cosas, demasiado distraídos con cosas, si estamos con demasiados pendientes. Ahí es donde tal vez no es fácil, porque a uno no se le olvida lo que para uno realmente es importante. ¿Ha experimentado usted eso? Algo que para usted realmente es importante, a usted se le olvida. Algo que usted sabe que usted eso no se le puede olvidar, a usted se le olvida. No, porque estás pendiente, porque estamos con eso en la cabeza, porque es para nosotros un motivador, porque es para nosotros un algo que nos genera una alerta en todo nuestro ser. Pero a veces Dios se va quedando y se va quedando y se va quedando y comienza a perder relevancia, comienza a perder importancia en nuestra vida, hasta que vienen esos, como digo yo, socollones de la vida, donde Dios nos recuerda que Él estaba ahí y que siempre ha estado ahí. Y es como decir, no se le olvide que aquí estoy yo. Que Dios no nos pegue un socollón. Para el que no sabe qué es un socollón, es cuando Dios hace un llamado de atención fuerte y nos hace poner barbas en remojo, los pies sobre la tierra y entender que Él sigue siendo, aún con mi olvido, es soberano de todas las cosas. Amén. Hoy vamos a hablar sobre santidad. Dice Levítico capítulo 19 verso 2, leo la segunda parte del texto: sé santo, esta es la traducción viviente, sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Mire, esto es un texto controversial, no por lo que dice en sí mismo, sino por la interpretación que se le da al texto. Cuando usted y yo escuchamos la palabra santo o santidad, es común que liguemos esta palabra a un término de moral, a asuntos morales. Sea santo, es como compórtese bien, vea la imagen de Dios y parezcase a Dios. Vamos a ver, yo no sé usted qué piensa sobre lo que es santidad, pero muchas de las formas que nosotros tenemos de percibir la santidad van más de la mano por lo que nos ha enseñado el sistema religioso que lo que nos enseña la palabra realmente de lo que significa ser santo. Porque equivocadamente unimos los términos, los significados entre santidad y perfección, y entonces hacemos de eso un sinónimo y decimos ser santo es ser perfecto. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted: ¿cuántos hay aquí que son perfectos? Y entonces levantamos la mano y decimos no, perfecto no, pero somos perfectibles, y por ahí ya nos escabullimos, ¿verdad? Por supuesto que no somos perfectos, porque perfecto solamente Dios. Ahora, este llamado que Dios hace en el libro de Levítico, y conste que es en el libro de Levítico, que es el ordenamiento de la ley de Dios, el establecimiento del dogma, el establecimiento de los principios y fundamentos que Dios le entrega al pueblo de Israel, y le dice en el principio del capítulo 19: sé santo. Y le dice: sé santo porque yo, tu Señor y Dios, soy santo. Es decir, sea santo porque yo soy santo. Ahora, la pregunta que muchas veces no nos hacemos,
o quizás en algún momento sí lo hemos hecho, es como un Dios tan santo me pide a mí, un pecador, que sea santo. ¿Qué clase de Dios es ese? No es fácil de dimensionar, de comprender cómo Dios, y inmediatamente cuando uno habla de santo, no sé si a usted le pasa, uno va como al pasaje de Apocalipsis 4, donde dice, sentado en el trono, rodeado de luz, ahí está, y cantamos, ¿verdad? A la diestra del Padre, y que Jesús, y que vemos esa escena de santidad, donde nada puede entrar, donde nadie puede tocar esa gloria, porque Dios es santo. Y entonces asociamos santidad con el nivel de perfección en donde Dios no solo está, sino quien es Dios, porque Dios es perfecto. Dios no tiene perfección, Él es perfecto, es una cualidad en Él. Entonces cuando decimos y escuchamos, sé santo porque yo soy santo, estamos automáticamente diseñados por el sistema religioso a pensar que tenemos que ser puros, sin mancha, sin errores, sin alteraciones, porque Dios no tiene ni manchas, ni alteraciones, ni arrugas, ni nada. Y ahí es donde muchos fracasan en la fe, porque no entienden que santidad no tiene nada que ver con ser perfecto. Y aquí es donde chocamos con las paredes de la religión, porque nos han enseñado por años que ser santos es ser como es Dios. Déjeme decirle algo, usted y yo podemos ser como Dios en carácter, pero no en esencia, porque Dios es Dios. ¿Me explico? Pero yo puedo ser como Dios. Por eso Dios dijo en el huerto de Edén, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre peca en huerto de Edén, la santidad que lo revestía le es quitada. ¿Recuerda usted? Él se ve desnudo, siempre estuvo desnudo. ¿Qué fue lo que se cayó de él? Esa santidad. Ahora, para poder entender esto necesitamos poder interpretar, no traducir, interpretar lo que significa la palabra santo. Note esto, la palabra santo la vemos por primera vez en escritura en el Antiguo Testamento, no la vemos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la palabra santo es la palabra en el hebreo kadosh, y kadosh tiene dentro de muchos de sus significados uno en particular, significa el otro. Ahora sí, esta interpretación no va de la mano con el criterio de perfección. Dice Dios, yo soy Kadosh, es decir, yo soy el otro. ¿Cómo interpreto eso como perfección? Porque la santidad no está ligada a un carácter moral. La santidad no está ligada a una acción que yo pueda hacer. La santidad está estrictamente ligada al diseño que Dios tiene para mi vida en Él. Y en la frase de sé santo porque yo soy santo. Y entonces, ¿qué significa el otro? Porque Dios dice, yo soy el otro. Este concepto de santidad no aparece en escena en la escritura, sino hasta que el hombre ha pecado. Hasta que el hombre cae, es que aparece el concepto de santidad. ¿Por qué? Porque es necesario comprender que la santidad no es algo que Dios me haya otorgado a mí con la intención de explicarme qué es ser santo. Vamos a ver, ¿cómo le explico esto de una forma sencilla? Cuando Dios crea al hombre, lo crea en esa dimensión de santidad. No hay nada más alrededor del hombre. Solo Dios y el hombre comparten esa cualidad de la santidad. Entonces no hay otro, no hay con qué compararse.
No existe un pecado del cual salir. No hay nada excepto la condición pura de Dios transmitida al hombre como santidad. Pero cuando el hombre peca, el concepto de santidad adquiere un sentido específico para el ser humano, y es cuando Dios le dice: yo soy el otro. Lo que está diciendo es, porque parte de la derivación del concepto de Kadosh, de santo, es que también se interpreta como separado o apartado, o separar y apartar. Es decir, ser santo es ser separado de algo, es ser apartado de algo. Entonces, cuando Dios dice yo soy el otro, lo que está diciendo es: yo estoy apartado de todo lo demás que tú puedas entender o que tú puedas ver. Sea santo porque yo soy santo. Apártese como yo estoy apartado de. Ahora, ¿de qué nos apartamos? Entonces aquí tenemos que comprender que Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene relación con el mundo. Dios no tiene conexiones pendientes con el mundo. Bajo ese principio entendemos entonces que el estar apartado, el estar consagrado, el estar separado es de todo aquello que el mundo hace, que me envuelve de tal manera que yo adquiera la identidad de ese mundo y no adquiera la identidad de Dios. La santidad es un modo de vida, pero la santidad no es una condición moral. Cuando la santidad adquiere condición moral es cuando usted escucha a las personas decir: yo soy mejor que el otro, porque yo oro más. Como yo leo más la Biblia, entonces yo soy mejor que el otro. Y es cuando señalamos a ciertas personas que están en ciertos rangos espirituales, en ciertos niveles espirituales, y es cuando no se les permite ser humanos, porque tienen que ser santos. ¿Me sigue acá? Ese concepto de santidad de la piedra en la mano de aquel que tiene que lanzarla para justificar. Y generamos santidad como ese lugar donde las personas tienen que estar sin tacha. Usted, como creyente, no puede darse el lujo de enojarse porque usted es santo. Usted no puede darse el lujo de tener una discusión con nadie porque usted es santo. Usted no puede cometer un pecado simple porque usted es santo. Es el concepto de la religión. Por eso la religión inventa las acciones para ser santos. Es decir, haga y siga los pasos 1, 2 y 3 para llegar a la santidad. ¿Quiere parecerse a Dios? Tiene que hacer esto. Si no hace esto, no se va a parecer a Dios. Y no es Dios quien pone los planes o quien diseña esos pasos o quien dice este es el orden que debe seguir. No es Dios el que lo hace. Es la religión, porque la forma en la que una persona en la iglesia A llega a la santidad es muy diferente a la forma en la que una persona en la iglesia B llega a la santidad, porque resulta que en la iglesia A algo no es pecado, pero en la iglesia B sí. Entonces la santidad se vuelve algo subjetivo de acuerdo a la iglesia en la que yo esté, de acuerdo al sistema religioso en el cual yo viva. ¿Me doy a entender? En la iglesia donde hay libertinaje, muchas cosas no son pecado, pero en la iglesia donde hay legalismo, todo es pecado. Y entonces señalamos a todos en la balanza de la santidad que yo mismo establezco de acuerdo a mi propia conveniencia para sostener mi sistema religioso, mi sistema ideológico. Y someto. Ese concepto de santidad me ayuda a someter a las personas bajo un yugo que no es de Dios. Porque Dios no me mira a mí con ojos de perfecto, me mira a mí con ojos de santo. Es decir, cuando Dios le da esta palabra a Moisés,
y le dice: Moisés, dile al pueblo, porque así es como empieza el verso, dile al pueblo, sea santo. Lo que está diciendo es: dígale al pueblo que sea un pueblo apartado de los demás pueblos, así como yo me he apartado de los demás dioses. Ojo aquí, a usted y a mí nos han enseñado siempre que solo hay un Dios, ¿cierto o no? ¿Cuántos dioses hay? La religión nos enseña que solo Dios. Pero usted sabe que ni siquiera Dios enseña eso. Guarde la piedra, todavía no me la tire. Deme la oportunidad de defenderme. Éxodo 23. ¿Qué dice, amado del Señor? Éxodo 23. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ojo, pero solo hay un Dios. Pero ese Dios único me está diciendo a mí: no tengas otro Dios aparte de mí. ¿Quién me explica? ¿Cómo puedo yo entender esto? Si solo hay un Dios, ¿cómo es que este Dios me dice que no tenga otro Dios? Si solo hay un Dios. No existe un Dios que compita con nuestro Dios. Pero el hombre y el reino de las tinieblas ha levantado dioses, ha establecido dioses desde el principio de los tiempos. Y recuerde que cada Dios demanda una adoración. Lo que Dios está diciendo es: no le des tu adoración a ningún otro Dios que no sea yo. Porque Dios sabe, y Dios sabía cuando entrega esto, que el hombre es susceptible al fallo, es susceptible a quebrarse, es susceptible a caer. El hombre, el ser humano, es susceptible al pecado. Si no fuera así, mi amado, el plan de salvación no tendría sentido, la cruz no tendría sentido, que Jesús hubiera venido a redimirnos no tendría ningún sentido. La santidad no es algo con lo cual yo mido mi condición moral. Es un llamado de Dios para que yo me aparte de aquello que me separa de Dios, que me aleja de Dios. Y Dios dice: se van a levantar otros dioses, pero tú no los puedes seguir. Se van a levantar otros haciéndose ver como si fueran yo. Y te van a seducir y van a demandar adoración. Pero mira que te digo hoy, es lo que Dios está diciendo: no tendrás otro Dios, no llamarás a nada ni a nadie Dios fuera de mí, porque solamente yo, es lo que dice nuestro Dios eterno, soy tu centro de adoración. Entonces, ser santo significa estar separado del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que vivimos en el mundo pero no pertenecemos a él. Esta santidad, y escuche que el texto, hay un texto que también menciona: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe? Este concepto de santidad pesa mucho cuando se toma la cena del Señor. Cuando en las iglesias tradicionales se toma la Santa Cena, este concepto de la santidad tiene y adquiere un peso muy fuerte, porque le enseñan a uno que no debe tomar la cena en forma, ¿cómo se llama? Indigna. Hay que ser digno de tomar la cena. Yo le hago a usted una pregunta, y no me voy a meter en el tema de la cena del Señor porque ya lo habíamos tocado, pero es estrictamente relacionado a esto. ¿Cuántos sentados en la mesa con Jesús eran dignos de estar sentados ahí?
para que vea lo que es la religión. ¿Cuántos en la mesa donde estaba Jesús partiendo el pan y repartiendo la copa eran dignos, eran tan santos como para estar sentado con el santo en esa mesa? Ahí estaba Judas. Y yo no sé si Judas era el peor, pero estaba Pedro también. Y por lo menos a Pedro le remordió la conciencia al tiempo. Y Judas fue y dijo: hey, me voy a ahorcar. Bueno, hizo algo, pero ¿y los demás que solo salieron corriendo? Un montón de cobardes. Entonces, la cobardía, ¿me explico? ¿Cuántos de ellos eran dignos? ¿Cuántos de ellos eran santos? ¿Se da cuenta cómo la religión nos señala y no nos acerca a Dios? La religión nos pasa recordando nuestras fallas. La religión nos pasa recordando nuestras falencias delante de Dios. Y nos pasa recordando que no somos dignos. ¿Quién dice que no somos dignos? Si yo no soy digno por mis acciones, yo soy digno porque Él me hace digno. Por la gracia de Jesucristo somos dignos en el amado. Por eso somos santos. No por buenos, sino porque a pesar de nuestras fallas, Dios nos separó, Dios nos guardó. Y a Israel Dios le da un trato especial a través de Moisés. Y esto nace en Abraham, cuando Dios le dice: haré de ti una nación grande. Posteriormente le dice: y serán una nación para mí. Dios está dando un título de propiedad sobre Israel y está diciendo: ustedes serán míos. ¿Recuerda usted cuando Dios se presenta ante Israel y le dice: tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios? Lo está separando, lo está trayendo. Y usted ve en Éxodo cómo Dios demanda de Israel y le dice: cuídate de no entrar en relación, en pacto, en acuerdos con los pueblos de la tierra que vas a conquistar, el fereceo, el cananeo, el jebuseo, el bla bla bla, ¿cierto? Cuídate de no entrar ahí en esos pactos. Cuando Israel a través de la historia pierde sus batallas y es consumido, digámoslo de esta forma, por la ira de Dios, ¿qué es lo que ha pasado previo a eso? Que Israel se ha ido en pos de los dioses de los demás pueblos. Vaya a Jueces, léase usted el libro de Jueces y se va a dar cuenta de que mientras Israel adoraba al único Dios verdadero, todo iba viento en popa, todo iba bien. Israel prosperaba, Israel conquistaba, Israel ganaba. Pero en el momento en que Israel volvía los ojos a los dioses paganos, venía la reprimenda de parte de Dios. Porque Dios le dijo: no tengo problema con que tú te equivoques, tengo problema con que tú adores a otros dioses. Porque la adoración a otros dioses demanda una acción deliberada de entrega de la vida. Y si yo ya estoy separado por Dios, yo no debería entregarme a nadie más. Escuche esto, porque aquí esto se pone importante. Si algo es mío, no puede ser de alguien más, ¿cierto? En términos prácticos, si algo me pertenece a mí, no puede ser de nadie más. Es decir, nadie más puede venir a reclamarme derechos sobre algo que es mío. No hablo de nuestro, hablo de mío. En la antigüedad, hablemos de términos de esclavitud. En la antigüedad, cuando una persona tenía un esclavo, ese esclavo le pertenecía a esa persona específica. Nadie más tenía derechos sobre ese esclavo. Es decir, este es el esclavo mío. Para poner un ejemplo, este es el esclavo mío. No puede venir el vecino a darle órdenes a mi esclavo para que se vaya a servirle a él, porque es mi esclavo, me pertenece a mí. Y pongo este ejemplo
porque es más sencillo verlo en esa línea de pertenencia. Cuando Dios a mí me recibe como su hijo, me pone un sello, que es su Espíritu Santo, y me dice: ahora tú me perteneces a mí. ¿Cómo es que si tú eres mío, andas con otro? ¿Cómo es que si tú me perteneces a mí, porque yo te atraje a mí y te separé del resto, cómo es que tú le sirves a otro? Ves a otro y le haces ojitos. ¿Cómo es que tú adoras, te postras, te inclinas ante otra cosa que no soy yo? Esto pasa porque Israel nunca entendió el significado de lo que era la santidad. El pacto de Dios pesa sobre aquellos que deciden, aún en su condición maleable de pecado, vivir para Dios. Vea, la palabra dice que ninguno de nosotros puede decir que no comete pecado porque hacemos mentiroso a Cristo. Todos pecamos. Yo le hago a usted una pregunta: ¿cómo es que usted y yo, pecando, decimos que somos santos? O por lo menos en el ardid evangélico, ¿se acuerda cuando le decían a uno: santo, santazo, santazo, venga acá? Y se hacía una jerga con esto del santo. Santos del Señor, santos batimóviles. No, ese era el Robin. Santo, santo. Y se hablaba de eso, de santo y de santo y de santo. Pero ¿por qué no hemos comprendido que la santidad es una demanda de Dios por lo que Dios mismo es? Dios no me pide a mí que no le falle. Dios me pide a mí que yo esté con Él. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Parafraseo: separados de mí nada pueden hacer. Jesús no le estaba pidiendo a sus discípulos que no le fallaran. Jesús no estaba pidiéndole a sus discípulos que se comportaran de una forma divina, porque Jesús sabía cuántas veces se iban a equivocar. ¿Recuerda usted cuando Pablo interviene a Pedro porque Pedro se está desviando y está volviendo a la ley? Y Pablo le dice: ¿qué pasó con la gracia que te enseñó Jesús? Tú comiste con él en la misma mesa y ahora tú te estás devolviendo. Yo no tuve ese privilegio y yo sí lo tengo claro. Y entraron en esa controversia fuerte. ¿Estaba desviándose Pedro, sí o no? ¿Dejó de ser santo? Dios sabe mi condición de hombre. Dios sabe que soy propenso al pecado. Pero Dios me da herramientas, me da su Espíritu Santo y me dice: papá, camine conmigo para que le vaya bien. Yo sé que te vas a caer, yo sé que vas a tropezar, yo sé que vas a decir algo en algún momento, yo sé que vas a actuar de una forma X en algún momento, yo sé que vas a tropezarte y vas a caer de rodillas en algún momento, pero eso no te separa de mí. Solo no vuelvas a mirar a los otros. No demando que no me falles, demando que mires a los otros. ¿Me estás siguiendo acá? Yo puedo fallar, yo me puedo equivocar, pero cuando yo comienzo a levantar altares de adoración, es cuando Dios dice: tú no estás siendo santo. Dios no me puede juzgar bajo los términos de la perfección, porque yo estoy absolutamente lejos de ser perfecto. Es más, es tan así que para que usted y yo podamos estar en la gloria de Dios, tenemos que ser glorificados en el cuerpo.
No podemos, simplemente no podemos, mi hermano. Ya esta carne, ya volver a ver esta carne ya es pecado. Usted y yo nacimos en pecado, vivimos en pecado y moriremos en pecado. Y es donde el religioso dice: ¿cómo? Pero ¿y la sangre de Cristo? No sean tan mentirosos y fariseos. Pasamos señalando pecados, pero como los pecados que yo tengo aquí en la mente nadie los ve, entonces me escondo en eso y yo digo: no, es que usted está pecando porque usted anda con la otra. Usted está pecando porque usted roba. Usted está pecando. Sí, pero ¿y aquellas cosas que no se ven, que están aquí, pero que Dios sí sabe que no son de alguien santo? La santidad es algo que me pone a mí como una marca de separación. Acaba de pasar diciembre y es muy normal que en diciembre las personas, o previo a la Navidad, aparten cosas. Usted va a una tienda, le gustó X cosa, no tiene el dinero para comprarlo de una vez, pero tienen sistema de apartado. ¿Qué es un sistema de apartado? Usted da algo y esa empresa, esa tienda, ese lugar se compromete con usted a que nadie va a tocar eso porque es suyo. Y usted da su nombre, usted da su identificación, usted lo marca. Entonces en la tienda toman eso, lo echan en una bolsa, en una caja, en un paquete, lo cierran y lo guardan en una bodega hasta que usted llegue, pague el precio completo y se lo entreguen en las manos. Lo revise: esto es lo que usted apartó, esto es lo que yo aparté, esto es mío. Entonces, ¿sí? Sistema de apartados. ¿Qué pasa si usted llega por su apartado, su anhelado apartado, por el cual usted ya dio una prima o una sobrina, no sé, lo que usted tenga, y usted pagó algo por eso y resulta que se lo entregaron a alguien más? No, es que ya no está. ¿Cómo ya no está? Sí, es que se lo entregamos a otra persona. ¿Y cómo se llama la otra persona? Y es un nombre totalmente diferente al suyo. ¿Pero por qué se lo están dando a otra persona? Y porque alguien vino y lo reclamó. ¿Se imagina usted el pleito? Más de uno nos bajamos de la cruz y con la misma cruz les damos, porque tocaron nuestro apartado. ¿Captas lo que significa ser santo? Yo puedo hacer un berrinche, yo puedo decir cosas que no tenía intención de decir, yo puedo caer en cosas que incluso no son propias de mí. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levanta. Explíqueme eso en un contexto de perfección. Explíqueme eso en un contexto donde la religión nos dice que no tenemos derecho al pecado. Y ojo, porque yo no estoy diciendo que tenemos derecho a pecar, porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, desde el 6 y en adelante, que nosotros no tenemos que buscar condición de pecado, pero tampoco dice que estemos exentos de él. La religión me lleva a mí a creer que si yo pequé, ya no valgo nada. Mi amado, y si yo creo que santidad es no pecar, estoy viviendo un falso evangelio. Estoy viviendo un evangelio de condenación. ¿Sabe quiénes son los únicos que no pecan? Bueno, y aún así pecan: los que viven solos, apartados en una montaña, que no se relacionan con nadie. ¿Ha tenido usted problemas con alguien en su trabajo? ¿Se ha disgustado con alguien en su familia en estos días? ¿Ha tenido conflictos de alguna forma? ¿Ya pecó? ¿Ha tenido pensamientos ahí de esos, verdad? Como los nublados del día. Como decimos aquí en Costa Rica, se le atravesaron las cabras. Ya pecamos. Hicimos cosas que nadie vio. Pensamos cosas que nadie sabe, pero que nosotros sabemos que a Dios no le agradan. Ya pecamos. ¿Cuántos pastores hay hoy que pecan? ¿Cuántos apóstoles, cuántos profetas hay hoy que pecan? Sí, los que te dan palabra de bendición, los que te prometen que
las cosas cambian en este año, que lo que no pasó en 5 años atrás, hoy en 5 días Dios te lo devuelve. Esos también pecan. Lo que pasa es que ellos están en una posición un poquito más alta, entre comillas, que yo. Es más fácil tirarles a ellos a que me tiren a mí. Por eso yo demando santidad de los demás, pero no me la aplico a mí. ¿Alguien me está siguiendo acá? Demandamos del pastor que sea santo, pero no importa mi condición, yo sí puedo hacer cosas, el pastor no, porque él es santo, él tiene que ser santo. ¿Está conmigo? Y si el pastor pecó, rapidito hacemos una reunión clandestina para ver cómo sacamos a ese bicho de ese lugar, porque nos malió la iglesia. Pastor pecador, incircunciso, adorador de Baales. No puede estar con nosotros ese hombre. Nos falló, nos mintió, nos engañó. ¿A quién le mintió y a quién engañó? A un montón de pecadores iguales que él, a un montón de mentirosos iguales que él, a un montón de gente que le falla a Dios igual que como le falló él. Pero bajo los términos de la religión, la santidad es algo que solo unos cuantos deben tener, y los demás están como protegidos por un convenio. Yo no sé, una convención colectiva, yo no sé qué tienen. Mi hermano, a veces dan ganas de ser parte solo del grupo de la iglesia, que se siente y no hace nada, porque ellos nunca les señalan nada, hacen cualquier cosa y Dios se las perdona a todas. Se jalan las tortas y nadie les dice nada. Y va uno por la calle y hace así, y ya está, ya siente uno el infierno que lo agarra de los pies y lo jala. Porque hemos enseñado que santidad no va con las reglas del reino de los cielos, sino que va de la mano con las reglas del sistema religioso. Por eso las iglesias quitan y ponen pastores. Por eso las iglesias, cuando oyen que un X predicador falló, inmediatamente le quitamos los likes. Ya yo no lo sigo. Ese falla, ese peca, ese no es santo. Ese no es santo. Entonces las gritadas que yo le pego a la doña, esas sí son de santo. Pero que él se haya robado los diezmos de la iglesia, esa no la perdona a Dios. ¿Me está siguiendo acá? Yo no le grito a la doña, por si acaso. La doña no me deja. Ella siempre dice: esta leona, usted no le ruge. ¿Qué pecado es más grande? ¿Hay algún pecado más grande que otro? ¿Hay alguna falta más grande que otra? ¿Qué herramientas estamos utilizando para juzgar a la persona que tenemos a nuestro lado? ¿Cómo estamos juzgando al liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros? Nos olvidamos de que todos nosotros somos potencialmente líderes, y que hoy no estemos ejerciendo un liderazgo no significa que no estemos en esa silla mañana. Se nos olvida que la misma sangre derramada en la cruz del Calvario fue por mí, fue por ti, fue por nosotros, y que seremos regidos bajo la misma vara, la de Dios, no la nuestra. Mi amado, si Dios tomara la forma en la que nosotros medimos la santidad, créanme que ya la Biblia estuviera caducada, sin efecto y sin salvación. ¿Para qué va a estar uno yendo a la iglesia? Dios sabe que hay debilidades en nosotros, y Dios no te dice a ti: sea y vuélvase perfecto, porque si no voy a venir con castigo. Nos está diciendo: vuélvase a mí, vuélvase a mí, vuélvase a mí. Ponga sus ojos en mí y yo haré la obra. Abraham
Le dice Dios: haré de ti una nación grande. De ti saldrá una nación. ¿Cuántas naciones dijo Dios que saldrían de Abraham? ¿Una? Ayúdeme. Haré de ti una nación grande. ¿Cuántas naciones salieron de Abraham? Isaac, Ismael y los hijos de las criadas. El hombre agarró la palabra y dijo: voy ahí. Y comenzó a hacer naciones a lo loco. Dijo: yo lleno el mundo de mis hijos. ¿Le falló a Dios o no le falló a Dios? Qué preguntas, ¿verdad?, que nadie nos hace. ¿Le falló Abraham a Dios o no le falló a Dios? Claro que le falló a Dios. Dios no le dijo que tomara a Agar, la esclava, la sierva de Sara, y fuera y tuviera un hijo con ella. Tampoco le dijo que buscara a Cetura y tuviera hijos con ella. Le dijo: tienes una esposa y se llama Sara, es con ella que yo te voy a bendecir. Y él dijo: no, es que yo quiero a Agar, no, es que yo quiero a Cetura, no, es que yo quiero a la otra, no, es que yo quiero. ¿Le falló o no le falló a Dios? Sin embargo, por la fe le fue contado en justicia, dice la palabra de Dios. David, el rey, ¿le falló a Dios o no le falló a Dios? Mire, ese hombre hizo un texto completo, hizo una enciclopedia de cómo fallarle a Dios. Fue tanto lo que David hizo en desobediencia, que casi Israel es arrancado de la faz de la tierra. Si usted va a Segunda de Crónicas, usted se va a dar cuenta de esto. Cuando David censa al pueblo, pasando por encima de la ley de Dios que decía: no censarás al pueblo. Entonces viene David y dice: voy a censarlo. ¿Qué es censarlo? Voy a contarlo, quiero saber cuánta gente hay. Dios le dijo: no me cuente la gente. Usted no necesita abrirme el ministerio de censos. Deje que el pueblo crezca. Pues él lo hizo, y comenzó a venir castigo de Dios sobre el pueblo. Y el pueblo comenzó a padecer, y el pueblo comenzó a padecer y a padecer, hasta que David recapacita y dice: uy, es que yo desobedecí. Claro, la desobediencia de David no le cayó en la cabeza a David, comenzó a golpear el pueblo. Y entonces David sacrifica, y es ese famoso texto que dice: no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Y le dicen: tome, aquí está los bueyes y está todo, y se lo regalo. No, yo pagaré el precio. Y todo eso que usamos para los diezmos y las ofrendas. Pero se nos olvida el contexto. Es que David casi elimina al pueblo por una desobediencia. Ese hombre, ¿era santo o no era santo? Pero es que él fue el que mató a Goliat. Pero es que él hacía salmos mientras estaba en el campo cuidando a las ovejas. Pero es que él era obediente a su padre, aún desechado por sus hermanos y por su padre y enviado a cuidar ovejas. Él era obediente y fiel a su padre. Él era bueno. Y él fue el único que sintió el ardor correr por sus venas cuando escuchó al incircunciso Goliat arengar en contra del pueblo de Israel. Y fue cuando escuchó la voz y dijo: yo voy a ir a pelear contra Goliat. Es el que le dijo al rey Saúl: yo no puedo luchar con sus armas, déjeme luchar a como yo sé. Es el que tomaba a los filisteos y los mataba por centenares. Era el especialista, el que hizo un ejército matagigantes. Es el que trajo el arca a la presencia de Dios. Pero la primera vez la dejó botada por temor. Señor, es que si yo fuera como David. ¿Estás seguro de que quieres ser como David? Adúltero, asesino,
premeditador. Eso era David. ¿David fue bueno o fue malo? Solo David sabe, y Dios. Pero ¿por qué Dios, siendo tan celoso de la santidad, dice: no hay otro hombre en la tierra cuyo corazón se parezca al mío como David? Explíqueme usted eso desde el punto de vista de la religión. Que es que entonces hay que empezar a matar gente a lo loco, que es que hay que empezar a hacer. ¿Cómo es entonces que Dios de esa línea de sangre inserta al Mesías? ¿Cómo es que Dios hace un pacto con alguien que ha hecho cosas tan malas? ¿Cómo es que en la ley de Dios se establece el ordenamiento del matrimonio? Porque ahí está una mujer por varón, y David tenía las que le daba la gana, y al final de sus días ya el hombre muriéndose, ya ni caminar podía. Pero había que traerle la concubina para que lo calentara. Y si usted no sabe lo que es eso, hay niños presentes, después se lo explico, en un culto solo para varones, solo para adultos. ¿Cómo es que a ese y de ese hombre con ese comportamiento hasta el último de sus días, Dios le hace pacto y le dice: a través de ti traeré a mi hijo? Porque la santidad no tiene que ver con la moral. David pecaba, pero amaba a Dios, porque pecar no es un sinónimo de no amar a Dios. Pecar es un sinónimo de tener problemas en el alma. Cuando el pecado ya se vuelve tendencia, ya estamos hablando de otra cosa. Pero usted y yo fallamos, mi hermano. Usted y yo la pifiamos, como decimos aquí en Costa Rica. Mire, usted se peleó con la señora y dijo algo o hizo algo y ya pecó. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Vea, varoncito, amado, santazo, antes de ponerse a orar, mejor vaya y arregle las cosas con la señora, porque si no, esa oración no va a servirle de nada. ¿Qué enseña la religión de hueso colorado? Cualquiera que sea. La señora, no, en la casa, que se quede cocinando. Aquí el que predica soy yo, el hombre, el varón, el llamado por Dios. No, ministerio para la mujer. No, ¿qué es eso? Eso no está en la Biblia. No, predica el hombre, predica el macho, lomo plateado, mastica clavos, ¿verdad? El romperrieles con los ojos. No sé cómo se hará eso, pero hay también. No, dice Pedro. No, papito, no funciona así. Vaya y considérala como un vaso más frágil. Ella es un vaso más frágil. Y escuche esto: si ella es un vaso más frágil, es porque este macho lomo plateado que está aquí es un vaso frágil. Pero los empoderados religiosos lo hacen ver a uno, ¿verdad? Que, no, papá, usted es el hombre de la casa, las cosas tienen que hacerse como usted dice, si no, eso está mal. Si la mujer en su casa no se sujeta, papá, vaya entregando las credenciales, porque no puede ministrar en un altar un hombre. ¿Alguien ha escuchado eso en algún momento? Y entonces tenemos líneas de agresión en las familias, líneas de violencia doméstica en los hogares cristianos llenos del Espíritu Santo, pero que nadie sabe y nadie conoce. Porque mientras el encorbatado predica, la familia llora y dicen: mejor vivamos en la iglesia, porque cuando llegamos a la casa, ese
se transforma. Me sigue acá. La santidad no tiene que ver con eso, mis amados, que quitarse el velo. La santidad tiene que ver con un llamado de Dios. Apártate de lo que el mundo hace. No imites al mundo, no imites las cosas que el mundo hace. Si el mundo miente, no mientas tú. Si el mundo peca en adulterios, fornicaciones, no lo hagas tú. Si el mundo defrauda, no lo hagas tú. Mi amado, el temor de Dios se ha perdido. Escucho pastores, y perdonen que diga esto, pero escucho pastores en los altares pactando la palabra que se acaba de predicar. ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde dice la escritura? A mí no me importa el apóstol que lo dijo, no me importa el profeta que se lo inventó, me importa si está en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que la palabra que se predica se pacta? ¿De dónde sacan eso? Y ahí va la gente a pactar, a echar plata. No tienen plata, pero ahí van y la echan, porque hay que pactar la palabra. Y a esos todo el mundo los invita. Esos son los que los pastores invitan, no que generan. No confundamos lo profético con otras cosas. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que significa ser profeta, y le pasan dando palabra a cualquiera. Pero eso es otro tema. Temor de Dios. Temor de Dios, mis amados. Las iglesias tienen que volver al temor de Dios, pero tenemos que enseñar lo que significa santidad. Si alguien allá afuera hace malos negocios, fraudulentos, yo no tengo que hacer eso. Por eso es que si el mundo habla de una forma, yo no puedo hablar como habla el mundo. No debo. Ahora, ¿me condeno por eso? No. Pero la religión me enseña a mí que porque yo hablo de una forma, ya perdí la salvación. Que porque yo dije tal cosa, ya perdí la salvación. Que porque me equivoqué con algo, ya perdí la salvación. Entonces andan pendientes de lo que pueden encontrarme a mí. Parecen políticos en plena campaña, buscando cómo señalarle al otro algo que hizo mal. Y créame que ya tienen así agenda los distintos precandidatos políticos para empezar a soltar filo ahora a finales de año. Ya ahorita usted va a empezar, mi hermano, y hay un cristiano por ahí que le van a soltar una, pues ya la tienen ahí. Usted no ha dado explicaciones sobre esto, hable, y usted va a ver el zambrote que eso va a hacer, porque ya tienen eso listo, mi amado. Ya tienen eso listo. Hay cristianos que andan con eso, mi amado, con una agenda para señalar al otro, confundiendo santidad con condenación. Y la santidad no es condenación, es un sello de pertenencia. Cuando yo recibo a Cristo, Dios me separa. Por eso dice: te bendeciré, a ti y a tus generaciones te bendeciré. Yo quiero hacerle una pregunta, ya casi termino. ¿Qué condición hay para que Dios me bendiga? ¿Cuál es la condición bíblica para que Dios me bendiga? ¿Hay alguna condición bíblica para que Dios me bendiga? Deuteronomio: si me amas y guardas mis mandatos que te escribo hoy, si obedeces las palabras que salen de mi boca y los principios y estatutos que yo te entrego, entonces, dice la palabra, te bendeciré. No me manda a hacerle caso a un pastor, no me manda a hacerle caso a un apóstol, no me manda a hacerle caso a un profeta. La gente hoy le pregunta primero al profeta que preguntarle a Dios. Y si la Biblia dice que no, pero el pastor me dijo que sí, entonces sí. ¿Está conmigo? ¿Qué condición hay para ser bendecido? ¿Ser perfecto?
ninguno seríamos bendecidos. Estamos liquidados si fuera así, mi amado. ¿Cómo es entonces que usted y yo, es más, se lo voy a plantear de esta forma: ¿cuántos hemos sido bendecidos hasta este momento? En todo lo que tenemos de vida, ¿cuántos hemos sido bendecidos? De una u otra forma. ¿Todos hemos sido bendecidos? Ok. ¿Ha sido usted lo suficientemente bueno en su vida para ser bendecido? Eso es algo que solo usted se podrá responder. ¿Qué tan merecedor es usted de las bendiciones de Dios? Solo usted se lo puede responder. ¿Tiene usted algún argumento para presentarse delante de Dios y decir: Señor, estas son mis condiciones, mis cualidades por las cuales tú debes bendecirme? ¿Alguien tiene esa hoja lista para entregársela al Señor y decirle: Señor, reclamo las bendiciones de mi familia y reclamo mis bendiciones porque yo X, Y, Z? ¿Alguien tiene ese pliego para entregárselo al Señor? No, mi amado, si más de uno de nosotros más bien lo que hace es: bueno, Señor, si me quieres dar algo, pura vida. Porque sabemos nuestra condición, sabemos que no somos, entre comillas, dignos de ser bendecidos. Pero es que Dios no está buscando que yo sea digno. Me está preguntando: ¿eres justo? ¿Y sabe qué es el justo? ¿Estás alineado conmigo? Cuando Jesús encuentra a Pedro en la barca pescando después de su resurrección, ¿qué es lo primero que le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? No le dijo: Pedro, ¿qué estás haciendo aquí? Como decía don Ramón, no te doy otra nomás por... No, no le dice eso. ¿Qué le dice? Pedro, ¿me amas? Usted nunca encuentra a Jesús señalando a Pedro. Es más, ni siquiera le dice: te lo dije, ¿verdad? Que me ibas a negar. Te lo dije, papá. Usted no ve a Jesús reclamando. Pedro lo negó delante de la gente. Pedro se hizo a un lado. Pedro se escondió. El que dijo y sacó su daga y cortó la oreja del siervo de Malco. Y Jesús tuvo que reprenderlo porque se le metió el diablo otra vez a Pedro. Era dulce para él. Oiga, ese hombre era dulce para el diablo. El diablo tenía las llaves del corazón de Pedro, se le metía cada rato. Vaya la palabra, era el único discípulo que se le metía al diablo, aparte de Judas, porque a Judas se le metió solo una vez, pero con Pedro era recurrente. Y Jesús no entra a decirle el reclamo. Solo la presencia de Jesús era suficiente. ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro? Yo no hubiera podido ver a Jesús a los ojos, levantar la mirada y ver a Jesús. Mire, mi hermano, a mí se me eriza la piel y se me quiebra todo por dentro. Y Jesús, la pregunta que le hace, porque ni siquiera es una afirmación, Jesús no le dice: Pedro, ¿sabes qué? A pesar de todo, yo te amo. Porque uno esperaría que esa sea la forma en la que yo soy restaurado, porque yo me siento alejado de Jesús. ¿Sí? Estoy poniéndome en los zapatos de Pedro. Yo negué a Jesús. Yo no hice nada por impedir que Jesús fuera a la cruz. Yo me acobardé y salí y me fui. Lo dejé solo. Yo esperaría que Jesús venga y me diga: te amo. Y yo sentirme aliviado de esa condición en la cual yo solito puse sobre mí. Pero Jesús no le dice: yo te amo. Le dice: ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, vení. ¿Me amas?
Señor, tú lo sabes todo. Dios no te reclama por tus errores. Dios te pregunta: ¿me amas? Yo sé que te equivocas, pero ¿me amas? Yo sé que querés dejar la toalla, yo sé que querés abandonar a veces, pero la pregunta no es ¿qué hiciste? La pregunta es: ¿me amas? Solo a los santos se les pregunta: ¿me amas? Porque esa pregunta, al ser respondida, nos conecta con Dios. Pedro, ¿no has vuelto tu mirada a otro Dios? Pedro, ¿no has vuelto tus ojos a otras cosas? ¿Me sigues amando? ¿Sigues conmigo, Pedro? ¿Sigues conmigo a pesar de tus errores? Porque vas a quebrarte mañana, porque vas a soltar la toalla otra vez mañana, Pedro. Porque te vas a desviar, Pedro, te vas a cansar, vas a caer una y otra vez, Pedro. Pero yo no te estoy reclamando tus fallas, te estoy preguntando: ¿me amas? Eso es santidad. Fallamos siempre, nos equivocamos siempre, queremos dejar abandonado todo muchísimas veces. Pero ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tú eres santo porque Él es santo. Somos santos no porque lo merezcamos, solo porque hemos decidido amarlo a Él. Y si al día de hoy estamos de pie, es por su misericordia, solo por eso, porque no valemos nada excepto su misericordia. ¿Para qué queremos más? Somos santos, somos redimidos, somos una estirpe de gloria. Pecadores, sí, pecadores, pero amados por Dios. Así es que si te has caído en estos días, levántate, porque hay promesas sobre ti. Te caíste, sacúdase y siga caminando. Como decimos aquí en Costa Rica, la regaste, la echaste a perder. ¿Y qué? No eres el primero y no serás el último. No midas tus errores con la vara de la religión. Mira tus errores con la vara del amor de Dios, que aún fallándole todos nosotros, Él nos sigue amando, Él nos sigue bendiciendo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, no busco otros dioses. Y si amo a mi prójimo, no procuro el mal para nadie. Cumple eso, le dijo Jesús al joven rico, y habrás cumplido la ley. Y si usted va al capítulo 19 de Levítico, mi amado, usted encuentra que en este verso 2, la primera llamada es: sea santo porque yo soy santo. Pero si va al verso 3, le dice: honra a tu padre y a tu madre. Y de ahí comienza todo un esquema de moralidad, donde Dios le dice: no murmure,
No chismee, ahí está escrito, vaya y léaselo en casa. Y al final de las frases dice: yo Jehová. No cometas fraude, dice: yo Jehová. ¿Sabe qué significa yo Jehová? El sello indeleble sobre el decreto. El capítulo 19 es maravilloso. La gente no lee Levítico porque dice: no lo entiendo. Léaselo y va a ver cómo sí lo entiende. Todo el capítulo. Si usted y yo cumplimos, porque no es difícil cumplir Levítico 19, no es difícil. Hay una promesa: Él nos bendecirá. Él nos bendecirá. Así es que, mi amado, mi amada del Señor, si usted en algún momento se sintió en condenación, no hay ninguna condenación para los que aman a Dios. ¿Le fallamos? Sí, pero le amamos. Y ese amor nos vale injusticia. Si usted cree que Cristo va a venir por una iglesia perfecta, entonces Cristo no viene nunca. Escuche esto, que con esto cierro. Cristo no viene por una iglesia perfecta. Cuando la Biblia dice pura y sin mancha, está hablando de una iglesia apartada para Él, que le ama, que no lo echa a un lado, que no ha desviado su corazón de Él. Todos los que seremos raptados por Dios, posiblemente nos vamos a equivocar el mismo día del rapto. Si Jesús viene en la tarde, posiblemente algo nos pase en la mañana. Es que es muy fácil decir: Jesús viene mañana a las 3 de la tarde, y entonces nos ponemos al día. Lo que no hemos orado en 40 años, mi hermano, lo haremos de aquí a mañana. Nadie, mire, convocamos ayuno, hacemos vigilia, el trabajo, ¿qué me importa? Si ya mañana viene Cristo a las 3, ¿qué me van a decir? Que el jefe me llame, que llame. Es más, ojalá que llame. ¿Me explico? Porque Jesús viene mañana a las 3 y nos metemos en ayuno y nos metemos en oración, mi hermano. Y venimos a la iglesia y ahí sí es cierto que no hay jefe, ahí sí es cierto que no hay nada. Hoy para la iglesia se quede lo que se quede, porque Jesús me tiene que encontrar en la iglesia. Pero como nadie sabe el día ni la hora, entonces todos pecamos todos los días. ¿Amas a Dios? Que te sea contado por justicia, para que cuando Cristo venga seamos levantados por Él, arrebatados, como dice la Escritura. Y a los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él en las nubes y le recibiremos. Eres santo. No eres perfecto, pero eres santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay una iglesia que te ama, Señor. Aquí hay una iglesia que se ha dispuesto a verte a ti como el centro de todas las cosas. Tú eres el primero, eres lo más importante. Y reconocemos nuestros yerros, nuestros errores, nuestras fallas. Reconocemos cuántas veces pecamos, que si por errores fuera, ninguno de nosotros sería digno ni siquiera de orar. Pero dice la palabra en el libro de Hebreos: abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Él intercede por nosotros. Que seamos aceptos en el amado Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aún pecando, aún fallando, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento.
Renovamos hoy, Señor, nuestro voto contigo de amor. Te amamos. Declaramos que eres el único en nuestra vida. Y si en algún momento se ha levantado otro, renunciamos a eso. Renunciamos a cualquier Dios que hayamos levantado en nuestra vida. Renunciamos a cualquier adoración que hemos entregado a cualquier otro Dios, a todo falso Dios. Y hacemos voto contigo de adorarte a ti, al único y sabio Dios. Solo tú mereces nuestra adoración. No merecemos tus bendiciones, pero aún así, todas las mañanas tu misericordia nos reviste y somos bendecidos. Gracias por eso, Señor. Y gracias porque hoy podemos levantar nuestra mirada confiados, no porque la dignidad viene por lo que hacemos, sino porque la dignidad procede de ti. Y tú nos ves dignos, porque por la sangre de Jesucristo hemos sido rescatados, redimidos, restaurados en Dios. Gracias, Señor. Y si alguno se ha sentido indigno o ha caído en condenación, levántate en el nombre de Jesús, sacúdate el polvo y, como le dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. Toma decisiones, toma las decisiones correctas. Ama a Dios, vuelve tu corazón a Dios. Pero no permitas que el enemigo condene tu vida. No permitas que la religión condene tu vida. No permites que líderes o tus mismos hermanos condenen tu vida. Ama a Dios y te será contado por justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.